Suiza alberga uno de los sistemas montañosos más complejos de Europa. Entre cumbres elevadas, laderas abruptas y valles profundos, los Alpes forman un mosaico de ambientes que varían según la altitud, la inclinación y la presencia de nieve a lo largo del año. Esta diversidad crea zonas ecológicas distintas, campos pedregosos por encima de los 2.500 metros, praderas alpinas donde la vegetación es baja y resistente, bosques de coníferas a menor altitud y amplias áreas húmedas irrigadas por ríos glaciares. Además de la diversidad de microclimas, cada franja altitudinal alberga especies que desarrollaron adaptaciones fisiológicas y comportamentales específicas. En las cumbres, el oxígeno escaso y las bajas temperaturas seleccionan animales robustos y bien aislados. En las zonas medias de la montaña, claros, arbustos y rocas acogen herbívoros ágiles y depredadores atentos. Más abajo, bosques húmedos y lagos glaciares sostienen aves, mamíferos acuáticos y anfibios que dependen de estabilidad térmica y de agua de buena calidad. En los Alpes suizos, los cambios rápidos de temperatura, las pendientes inestables y los ciclos estacionales marcados determinan la forma en que cada especie se desplaza, se alimenta y se reproduce. Incluso entre áreas vecinas, pequeñas diferencias en el relieve o en la exposición al sol ya modifican la composición de la fauna. Este documental acompaña esta estructura vertical de la vida silvestre. Seguiremos desde las cumbres frías hasta los bosques densos, observando cómo depredadores, herbívoros, aves acuáticas y anfibios utilizan los recursos que ofrece uno de los entornos más complejos de Europa. Bienvenido a la Suiza salvaje, supervivencia extrema en los Alpes. Las laderas montañosas de los Alpes suizos forman un corredor natural donde rocas expuestas, densos bosques de coníferas y valles profundos se alternan en pocos metros. En las cumbres, la vegetación es escasa y el viento constante remodela el paisaje. Más abajo, claros iluminados aparecen entre tramos sombreados de bosque. Arroyos descienden en curvas estrechas, transportando el agua del deshielo hacia las zonas inferiores, mientras restos de nieve permanecen en puntos menos accesibles. Esta combinación de relieve irregular, microclimas y vegetación fragmentada crea un entorno dinámico, donde cambios repentinos de temperatura y humedad influyen en el movimiento de la fauna local. Diversas especies utilizan estas áreas como rutas estacionales. Los íbices descienden en busca de alimento. Las gamuzas cruzan con facilidad tramos rocosos y los corzos circulan por los bordes del bosque en horarios más tranquilos. Es en este mosaico de laderas, bosques y corredores naturales, donde un depredador altamente adaptable encuentra condiciones ideales para vivir: el lobo gris. Ha regresado a diversas regiones de los Alpes en las últimas décadas, ocupando valles y laderas
donde los bosques de coníferas se intercalan con áreas abiertas. La especie suele recorrer grandes distancias durante el día, alternando tramos de bosque alto y zonas rocosas para localizar presas y monitorear la presencia de otros grupos. En las montañas suizas, la disponibilidad de alimento cambia con las estaciones. En primavera y verano, corzos, gamuzas e íbices jóvenes se vuelven más accesibles. En invierno, muchos herbívoros reducen su actividad y el lobo amplía sus rutas siguiendo senderos ya utilizados por la fauna. La topografía orienta esta búsqueda. Valles estrechos favorecen la comunicación, mientras que laderas empinadas exigen una lectura constante del terreno. La comunicación dentro de la manada es directa e incluye posturas, contactos y pequeños vocalismos. Esta organización social permite que los individuos alternen funciones. Algunos mantienen la vigilancia, mientras otros continúan la búsqueda de rastros. Al desplazarse por áreas de vegetación densa, el grupo reduce el ruido, adaptando la velocidad y la posición de cada miembro. La fisiología del lobo favorece las largas caminatas. La musculatura de las patas y la distribución del peso evitan resbalones en terrenos irregulares, mientras que el olfato agudo permite interpretar olores dejados por las presas horas antes. En regiones con nieve, el animal evalúa la profundidad y la consistencia del manto, evitando zonas donde el hundimiento consume más energía. Un elemento relevante del ecosistema alpino es la interacción entre el lobo y grandes herbívoros como la gamuza y el íbice alpino. La aproximación es cautelosa. Estos ungulados son rápidos y extremadamente adaptados a las rocas. Por ello, el lobo no depende exclusivamente de ellos, variando su dieta con pequeños mamíferos y carroña encontrada a lo largo del recorrido. La presencia del lobo influye en el comportamiento de otras especies. Los corzos mantienen un mayor nivel de alerta en áreas donde se detectan rastros recientes. Las raposas, más discretas, ajustan sus rutinas para evitar encuentros directos. El efecto en cascada también alcanza a la vegetación. Cuando los herbívoros se desplazan con mayor frecuencia para evitar depredadores, áreas específicas sufren menor presión de pastoreo y la flora se regenera de forma más equilibrada. Los Alpes ofrecen oportunidades pero también desafíos. Variaciones climáticas abruptas pueden reducir la visibilidad, dispersar los olores y dificultar la comunicación entre individuos de una misma manada. Aún así, la capacidad del lobo para interpretar las señales ambientales mantiene a la especie distribuida por diferentes partes de la cadena montañosa. Por encima de la franja ocupada por los lobos, surgen ambientes aún más abiertos y escarpados. En estos lugares, dos especies representan la resistencia de los mamíferos de altura, el íbice alpino y la gamuza. El íbice alpino es un caprino robusto.
reconocido por los largos y arqueados cuernos de los machos. Su hábitat incluye paredes rocosas y pendientes extremas. La anatomía de sus patas permite una adherencia firme incluso en superficies estrechas, reduciendo el riesgo de caída. Su dieta se compone de gramíneas, arbustos y líquenes encontrados en áreas donde pocas otras especies logran alimentarse. El desplazamiento del íbice es discreto, casi siempre en pequeños grupos. En las estaciones más cálidas, los individuos utilizan zonas de altitud intermedia, donde la vegetación es más abundante. Durante el invierno, descienden solo lo necesario para encontrar suelo expuesto. El íbice desempeña un papel importante en la dinámica vegetal al consumir especies resistentes al frío, manteniendo el equilibrio entre pastizales y arbustos. La gamuza, más pequeña y ágil, se mueve entre las rocas con una precisión impresionante. A diferencia del íbice, se adapta mejor a pendientes cubiertas por vegetación dispersa. Su supervivencia depende de una lectura rápida del terreno y de la capacidad de realizar saltos largos en distancias cortas, un recurso fundamental cuando los depredadores están cerca. La interacción entre las gamuzas y las águilas reales representa una de las relaciones más marcadas de las altas cumbres alpinas. El águila real, una de las mayores aves de presa de Europa, utiliza corrientes de aire ascendente para patrullar amplias regiones. Desde lo alto, identifica movimientos sutiles y selecciona presas vulnerables, generalmente crías o individuos debilitados. Su papel en el ecosistema incluye el control de poblaciones y la eliminación de animales enfermos, reduciendo la propagación de enfermedades. Además de estas especies, diversas aves especializadas ocupan las zonas elevadas. La chova piquigualda utiliza los acantilados como refugio y se alimenta de semillas, insectos y restos dejados por los depredadores. En los meses de frío intenso, se forman grupos más grandes, optimizando la búsqueda de alimento. El lagópodo alpino, un ave bien adaptada al clima extremo, cambia su plumaje según la estación. Blanco en invierno, moteado en verano, garantizando un camuflaje eficaz. Mamíferos más pequeños también amplían la diversidad de este estrato ecológico. Los roedores de altura, como ciertos topillos europeos, sirven de recurso alimenticio para aves rapaces y carnívoros de tamaño medio. Este conjunto de especies crea una red de interacciones que mantiene estable el ambiente montañoso, incluso bajo condiciones severas. La marmota alpina habita áreas entre los 1.800 y 2.700 metros, donde campos abiertos y rocas sueltas forman un escenario de vegetación baja. El entorno presenta una fuerte variación térmica diaria: mañanas frías, tardes más templadas y noches rigurosas. La especie depende de esta alternancia para regular su actividad. Las marmotas viven en madrigueras subterráneas excavadas en suelos firmes. Estas galerías cuentan con múltiples entradas y cámaras internas que funcionan como refugio térmico y protección contra depredadores. La ingeniería natural de las madrigueras reduce la pérdida de calor y permite el almacenamiento de material para el período de hibernación.
Durante el día las marmotas utilizan puntos elevados para vigilar el entorno. El sistema de alerta se basa en silbidos cortos y frecuentes. Cada vocalización indica un tipo de amenaza: aves, mamíferos o presencia humana. Cuando el riesgo es moderado, los individuos permanecen cerca de las entradas de las madrigueras. Cuando es intenso, todos se retiran rápidamente al interior. La dieta de las marmotas incluye gramíneas, flores, brotes y pequeños tallos. La selección depende de la disponibilidad a lo largo del año. En primavera, las plantas jóvenes son más nutritivas y energéticas. En verano, una alimentación más variada contribuye a la acumulación de grasa, que sostendrá el largo período de hibernación. La interacción con depredadores como el águila real y el lobo moldea el comportamiento de las marmotas. Los individuos jóvenes son más vulnerables, especialmente en días de mayor actividad aérea. La vegetación baja facilita la detección visual, pero ofrece pocos escondites. Por ello, la marmota depende en gran medida de la red de madrigueras y de la comunicación social. Además de la marmota, diversos insectos polinizadores utilizan los prados alpinos como áreas de forrajeo. Abejas y mariposas alpinas son esenciales para la reproducción de las plantas que componen el prado. En conjunto, estos organismos sostienen la productividad primaria de la región, influyendo en el suministro de recursos para herbívoros de mayor tamaño. A esta altitud, también aparecen reptiles resistentes al frío moderado, como la lagartija de los muros en zonas rocosas más cálidas expuestas al sol. La absorción del calor de las superficies minerales permite que estos animales regulen su temperatura corporal, incluso en ambientes fríos. El ecosistema de los prados alpinos funciona como una zona de transición entre las áreas más elevadas y las franjas de bosque situadas más abajo. El movimiento constante de herbívoros, depredadores y aves crea una cadena de relaciones que mantiene la región estructuralmente estable. Al descender de los prados alpinos hacia zonas de menor altitud, surgen grandes lagos formados por el deshielo de las montañas. Estas masas de agua cristalina presentan profundidades variables y una notable diversidad ecológica. Las orillas están compuestas por juncos, gramíneas húmedas y pequeños arbustos que proporcionan refugio y alimento a numerosas especies. El cisne blanco, una de las aves más icónicas de la región, utiliza estos lagos como principal área de alimentación y reproducción. Su morfología, cuello largo, cuerpo robusto y alas amplias, permite movimientos precisos en el agua y la recolección de vegetación sumergida. El cisne aprovecha brotes y raíces de plantas acuáticas distribuidas según la luz y la profundidad. Durante los periodos de mayor actividad diurna,
Estos animales alternan zonas de sombra y bancos poco profundos para descansar. La postura corporal, así como el movimiento de las alas, sirve para comunicar intenciones, defensa, alerta, apareamiento o simple desplazamiento. Las parejas establecidas delimitan territorios relativamente amplios, seleccionando lugares protegidos del viento y cercanos a vegetación densa para la construcción de nidos. La fenología acuática de estos lagos involucra una compleja cadena alimentaria. Especies como la trucha alpina, la perca europea y el corégono habitan distintas profundidades según la temperatura y la disponibilidad de oxígeno. Estos peces desempeñan un papel crucial en el reciclaje de nutrientes y sirven de alimento para aves piscívoras, como el somormujo lavanco. Este somormujo utiliza técnicas eficientes de caza subacuática, impulsándose con las patas mientras mantiene el cuerpo hidrodinámico. Mamíferos semiacuáticos, especialmente la nutria europea, aunque menos comunes, pueden aparecer en tramos de ríos conectados a los lagos principales. La nutria utiliza zonas de vegetación densa para descansar y caza pequeños peces durante periodos de baja luminosidad. Su presencia indica una buena calidad del agua, ya que la especie depende de ambientes poco contaminados. Las áreas inundadas adyacentes a los lagos albergan diversas especies de aves, como la garza real, el ánade real y la focha común, que exploran distintos nichos dentro de un mismo sistema. La garza utiliza su postura erguida para observar presas en aguas poco profundas. El ánade real se alimenta principalmente de material vegetal, y la focha, con sus pies lobulados, se desplaza con facilidad sobre la vegetación flotante. La estabilidad ecológica de los lagos depende del equilibrio entre la vegetación sumergida, el flujo de nutrientes y la presión de los depredadores. La intensidad del deshielo anual influye directamente en la renovación del agua, modificando la distribución térmica y el movimiento de las especies acuáticas. En años de deshielo tardío, los peces tienden a permanecer en capas más profundas durante más tiempo, alterando la dinámica alimentaria de las aves. De este modo, los lagos alpinos funcionan como puntos centrales de biodiversidad en los Alpes suizos, conectando ambientes terrestres y acuáticos e influyendo en poblaciones distribuidas a lo largo de grandes extensiones. En las regiones periféricas de los lagos comienzan a surgir bosques densos, compuestos por hayas, abetos y robles. Estos bosques húmedos presentan microclimas estables, sombra permanente, alta humedad y suelos ricos en materia orgánica. Entre las especies que mejor se adaptan a este ambiente se encuentra el corzo, un ungulado ligero, ágil y con sentidos altamente desarrollados. El corzo utiliza áreas de vegetación densa para alimentarse y refugiarse. Su dieta incluye hojas jóvenes, brotes, hierbas y frutos que se encuentran en el sotobosque.
La especie es sensible a los cambios de luminosidad y a los sonidos del entorno. Cualquier variación en la cobertura vegetal puede alterar el patrón de movimientos del grupo. La comunicación entre los individuos ocurre mediante marcadores olfativos dejados en troncos y ramas. Los machos establecen territorios durante la primavera y el verano, frotando las astas contra pequeños árboles. Este marcaje señala presencia y estado reproductivo, reduciendo los conflictos directos. El desplazamiento del corzo por los bosques se ve facilitado por su cuerpo compacto. La postura erguida y atenta permite detectar movimientos de depredadores como el lobo y, ocasionalmente, el gato montés europeo, un felino esquivo que utiliza áreas densas para cazar pequeños mamíferos. Aunque el gato montés no representa una amenaza significativa para los adultos, puede depredar crías en algunas situaciones. Otro mamífero común en los bosques es el tejón europeo, que vive en madrigueras extensas y emerge al crepúsculo para forrajear. Aunque no interactúa directamente con el corzo, el tejón influye en el ecosistema al abrir túneles que airean el suelo y promueven la circulación de nutrientes en capas más profundas. La avifauna de los bosques suizos añade complejidad al ambiente. Especies como el pico picapinos utilizan troncos huecos para anidar, contribuyendo a la creación de cavidades que posteriormente son ocupadas por pequeños mamíferos y otras aves. Lechuzas de tamaño medio, como el búho chico, patrullan por la noche claros y áreas de vegetación baja, desempeñando el control de las poblaciones de roedores. La interacción entre los corzos y la vegetación es intensa. La presión de herbivoría puede influir en la renovación de las plantas y en la composición florística del sotobosque. Cuando las poblaciones superan la media, la extracción de brotes jóvenes afecta la regeneración de árboles de gran porte. En contrapartida, los depredadores naturales ayudan a regular estas poblaciones, evitando desequilibrios. El movimiento del corzo también está ligado al relieve. En laderas moderadas, los animales utilizan senderos formados por la propia fauna a lo largo de los años. Al acercarse a cursos de agua, analizan la profundidad y la corriente antes de beber, un comportamiento que reduce el riesgo de accidentes o emboscadas. Los bosques húmedos funcionan como una transición entre zonas abiertas y ambientes más cerrados. La diversidad estructural de la vegetación crea múltiples nichos, sustentando la coexistencia de pequeños mamíferos, aves, insectos y anfibios. En este mosaico ecológico, el corzo ocupa una posición fundamental como dispersor de semillas y consumidor de vegetación, ayudando a mantener la estructura forestal. A medida que el terreno se vuelve más sombrío y húmedo,
surgen condiciones ideales para los anfibios que dependen directamente de la presencia de agua para la hidratación y la reproducción. Entre ellos, la salamandra de fuego es una de las especies más emblemáticas de los bosques suizos. Su piel brillante, marcada por manchas amarillas y negras, sirve como advertencia visual para los depredadores. La especie produce sustancias químicas defensivas que desincentivan los ataques y reducen a los posibles depredadores. La supervivencia de la salamandra depende del mantenimiento de una humedad constante. Por ello, permanece cerca de arroyos, hojas empapadas y troncos caídos. Durante la noche, la salamandra se vuelve más activa, desplazándose lentamente entre las hojas. El movimiento es cuidadoso. Cada avance va precedido de un breve contacto del hocico con el suelo, asegurándose de que la superficie esté lo suficientemente húmeda para evitar la deshidratación. La respiración cutánea requiere ambientes frescos y sombreados. La reproducción ocurre en aguas tranquilas o en tramos de arroyos con flujo controlado. Las hembras depositan larvas que se refugian entre piedras y raíces, donde encuentran microhábitats protegidos de corrientes más fuertes y de depredadores acuáticos, como pequeños peces e insectos en estado larvario. El desarrollo depende de una oxigenación adecuada y de la calidad del agua, factores directamente influenciados por la cobertura vegetal superior. La salamandra cumple un papel esencial en la cadena alimentaria al consumir invertebrados como caracoles, escarabajos, larvas y pequeños artrópodos. Al controlar estas poblaciones, contribuye al equilibrio ecológico de las capas inferiores del bosque. A su vez, puede ser depredada por aves y pequeños mamíferos cuando se encuentra debilitada o en áreas más expuestas. El mantenimiento de los microhábitats depende del estado general del bosque. Los troncos en descomposición acumulan agua y sirven como refugio. Los musgos retienen la humedad y la cobertura de hojas protege el suelo contra la desecación. Cambios en el dosel, como la caída de árboles por tormentas o por acción humana, alteran significativamente el microclima, afectando la distribución de la salamandra. El comportamiento lento y el ciclo de vida sensible convierten a la salamandra de fuego en un bioindicador eficaz de la salud ambiental. En áreas con contaminación o reducción de la cobertura vegetal, su presencia disminuye rápidamente. Los Alpes suizos no funcionan como bloques aislados. Cada franja, montañas, campos alpinos, lagos, bosques y claros, forma un sistema interconectado. Los animales utilizan estas zonas en momentos específicos del ciclo anual, creando una red dinámica de interacciones. Depredadores como el lobo gris realizan desplazamientos verticales según la disponibilidad de presas. Herbívoros como corzos,
Gamuzas e íbices alternan áreas de alimentación para evitar la sobrecarga del pastoreo. Las aves acuáticas dependen de la calidad de ríos y lagos, que a su vez están influenciados por las laderas superiores. La abundancia de insectos en campos y bordes forestales afecta directamente a especies insectívoras como la abubilla, pequeños paseriformes y anfibios. En periodos de sequía prolongada, la distribución de recursos cambia rápidamente y estas especies ajustan sus territorios. Los procesos geológicos también influyen en la dinámica ecológica. Los deslizamientos ocasionales abren claros que se convierten en áreas de regeneración vegetal, atrayendo herbívoros y, en consecuencia, depredadores. La caída de grandes árboles crea microhábitats esenciales para anfibios y pequeños mamíferos. Los arroyos originados por el deshielo transportan nutrientes hacia los valles inferiores, fortaleciendo las cadenas alimentarias. El conjunto de interacciones demuestra que el paisaje alpino está en constante transformación. Incluso pequeñas alteraciones en el relieve pueden ampliar o reducir la presencia de especies. Los animales de desplazamiento lento, como anfibios y pequeños mamíferos, dependen en gran medida de la continuidad de estos corredores ecológicos. El movimiento estacional también es determinante. En verano, los herbívoros expanden sus territorios. En invierno, se concentran en zonas más protegidas. Los depredadores acompañan este movimiento y las aves migratorias utilizan los Alpes como punto de referencia durante largas travesías. Los Alpes son, por lo tanto, un sistema vivo de múltiples flujos, de agua, energía, nutrientes y organismos. Cada especie, independientemente de su tamaño, contribuye al funcionamiento general de este ecosistema. Las variaciones de temperatura y humedad en los Alpes crean desafíos para toda la fauna. Las estrategias desarrolladas por los animales muestran una diversidad impresionante de adaptaciones. En las zonas más elevadas, especies como el lagópodo alpino presentan plumaje estacional. En invierno, las plumas blancas garantizan camuflaje y aislamiento térmico. En verano, el plumaje adquiere tonos pardos, combinándose con el entorno rocoso. Mamíferos como el íbice y la gamuza poseen pezuñas adaptadas para la adherencia en superficies inclinadas. La forma angular distribuye el peso, reduciendo el riesgo de resbalones. La fuerte musculatura de las patas permite una movilidad eficiente incluso en terrenos inestables. La marmota alpina utiliza la hibernación como estrategia central de supervivencia.
Durante meses permanece en madrigueras subterráneas con temperatura controlada, reduciendo el metabolismo para ahorrar energía. Este proceso requiere planificación alimentaria previa y cooperación entre los miembros de la colonia. Anfibios como la salamandra de fuego dependen de la humedad para la respiración cutánea. La elección de microhábitats húmedos, sombreados y con vegetación densa es fundamental. En áreas con disminución del flujo hídrico, la distribución de la especie se ve rápidamente afectada. Las aves acuáticas, como el cisne blanco y el somormujo labanco, dependen de estrategias comportamentales para enfrentar las variaciones térmicas. El cisne regula la exposición al viento y ajusta los horarios de alimentación para conservar energía. El somormujo alterna profundidades según la temperatura del agua y la presencia de bancos de peces. Los depredadores como el lobo utilizan variación de rutas para optimizar el esfuerzo. En días de nieve blanda, la manada adopta una velocidad menor, concentrándose en zonas de menor pendiente. En superficies congeladas, el desplazamiento se vuelve más eficiente, pero la atención a los ruidos aumenta para evitar alertar a las presas. Estas adaptaciones en conjunto permiten la coexistencia de numerosas especies en ambientes altamente variables. La diversidad de respuestas al entorno evidencia cómo los Alpes se han convertido en uno de los sistemas más ricos y complejos de Europa. La Suiza salvaje es el resultado de millones de años de adaptación. Montañas escarpadas, lagos cristalinos, bosques densos y campos abiertos componen un escenario donde cada forma de vida ha encontrado su propio modo de sobrevivir. La coexistencia de estas especies revela cómo el ecosistema alpino funciona como un organismo complejo, con flujos continuos entre altitud, agua, suelo y clima. Desde el lobo que recorre las laderas hasta las marmotas que vigilan el horizonte, desde los cisnes que se deslizan sobre lagos tranquilos hasta las salamandras que dependen de la humedad para respirar, desde las abubillas que patrullan las clareiras hasta los cíbices que caminan por paredes verticales. Todos forman parte de la misma red. Comprender esta conexión nos permite valorar el papel de cada elemento en el mantenimiento de la vida silvestre. Los Alpes suizos permanecen como uno de los entornos más ricos de Europa, demostrando que la resiliencia y la diversidad son fruto de múltiples relaciones. Si te gustó este recorrido por los Alpes suizos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir nuevos documentales sobre la vida salvaje en todo el mundo.
Gracias por ver. Y hasta la próxima exploración de la naturaleza.